Damas y caballeros, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de este módulo de factores de riesgo biomecánico. Eh, Espero que se encuentren muy bien. Les voy a pedir un par de favores. Uno, que hoy me tengan paciencia porque hoy mi nivel de concentración está por el piso. ¿Por qué mi nivel de concentración está por el piso? Porque estoy preocupado porque perdí el acceso a mi cuenta de Google, me la hackearon y eso me significa pues un montón de problemas. Entre ellos que ¿qué? No he podido entrar al Classroom, y por ende pues no he podido ayudarles a los que tienen problemas con su Classroom. Pues porque no tengo acceso a la cuenta con la que manejaba eso porque me la hackearon. Me quitaron el acceso. Y entonces les pido, como les digo, que me tengan paciencia porque pues eso es una cosa que infortunadamente no se resuelve tan rápido, por desgracia. O sea, no es cuestión de horas, será, si todo sale como planeo y espero, será cuestión de días. Entonces, pues mientras tanto les pido que me tengan paciencia. Y hoy la verdad estoy bastante desconcentrado, entonces les pido porfa que hoy, más que otros días, participen y me ayuden a darle viabilidad a este tema porque, pues, pues no, ustedes no son los culpables, pero, pues la verdad, si no estoy tan, entenderán que mi ánimo está por el suelo un poco por este problema. Entonces vamos a ver porque tengo que resolver acá, permítanme un segundo porque me está poniendo problema el tema de la presentación, precisamente porque no tengo el correo que siempre uso. Entonces denme un segundito, resuelvo acá con una, como dice el dicho, con una triquiñuela, mientras tanto que entren los últimos que están por entrar. Resuelvo yo aquí este problemita que tengo de que no me deja presentar, por lo que no estoy con mi correo tradicional, y ya iniciamos. Chicuelos, recuerdan que yo les dejé hace 8 días una serie de documentos por ahí para que ojearan. Sí, 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 le echaron un vistacito, sí, sí fueron curiosos por ahí de revisar lo que yo les había puesto hace 8 días, los documentos que puse en Classroom. Mientras tanto, para que me cuenten si tienen alguna pregunta al respecto, mientras pongo la presentación. ¿Ninguno? Pues sospecho que lo leyeron y no, o no quedaron dudas, o que ninguno lo leyó. ¿Cómo fue el tema? Profe, buenas tardes. Yo Señor, estuve, no sé si sea por el problema que le hackearon su correo, porque es que yo trato de ingresar al último, ¿qué? El último archivo que usted compartió por Drive, no deja ingresar y muestra un error que dice, no se encontró la URL solicitada por este servidor. que fue el archivo de la clase, ¿cierto? La presentación de la clase. Sí, señor. Sí, señor. Sí, me imagino que debe ser eso. Es lo más Ah, listo, probable. sí, señor. Muchas gracias. Sí, Es señor. lo más probable que sea por ese problema pues de que vuelvo y les cuento. Me hackearon mi cuenta. Entonces, pues, fuerte la cosa. Esperemos que ojalá se solucione porque, pues, no solamente es un problema para mí, sino por lo visto para ustedes. Que hasta hace un rato se podía entrar al Classroom, pero por lo visto ya se bloquearon muchas cosas. Bueno, entonces les pido mil disculpas, una cosa que a mí se me sale de las manos.
Yo tenía toda la seguridad que podía tener y pues no, igual las ratas son más hábiles a veces. Bien, vamos a iniciar presentación y a ver si me distraigo un poco con ustedes y hablando de este tema y nos olvidamos de estas vicisitudes. Dentro de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar del ejercicio de factores de riesgo funcionales, o sea, de los órganos necesidades, de sus necesidades e impulsos. Me voy a concentrar en hablar de dos órganos específicamente, ¿m? no de las, no de los, no de todos los sentidos, porque digamos que uno son los que se ven más afectados. Y dos, y más importante, pues porque el tiempo no nos alcanza. 2 horas son muy poquito. A propósito, si ustedes tenían razón con el horario, yo era el que estaba mal, pero estaba mal por una sencilla razón y era que no me habían notificado que para estos módulos el horario cambiaba. Entonces no es culpa suya, no es culpa mía, pero ya todos tenemos claro que el horario es 3:30, 5:30, entonces ya no hay más inconvenientes por ese lado. Listos. Entonces, vamos a hablar primero de la audición. ¿Qué es la audición? Es la percepción de las ondas sonoras que primero pasan por la oreja para luego llegar a los conductos auditivos externos y chocar con el tímpano que vibra con ellas. Ya les voy a mostrar ahorita en un grafiquito qué significa toda esa parafernalia. La audición está constituida por un proceso psicofisiológico. Psico, que es un acto consciente de percibir sonidos, y fisiológico, que es la estimulación del órgano de la audición, que proporciona al ser humano la capacidad de oír o escuchar. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? ¿Quién me dice? Fernando. A ver, y espero no estar muy equivocado. Oír es, como la palabra lo dice, cuando uno oye algún ruido, pero se vuelve normal en la vida diaria, ¿no? Mientras que escuchar es prestar atención a algo en específico. Espero estar en lo correcto, si no, me corrige. No, estás perfecto, eso es. Una cosa es oír, o sea, escuchar que hay bulla por ahí, y otra cosa es escuchar, convertir esos sonidos en algo que se pueda interpretar. Es correcto. Muy bien, empezamos bien la vaina. Dice, ¿por qué es importante la audición? El sentido del oído nos ayuda a percibir sonidos, su volumen, tono, timbre, la dirección de la cual proviene. También nos ayuda a escuchar la voz, la música y, lo más importante, a interactuar con diferentes personas por medio del habla para comunicarnos. La audición nos permite comprender una gran parte del universo físico, biológico y social. Los sonidos nos mantienen alerta continuamente en relación a las actividades del medio ambiente, aún estando dormido y en áreas distantes a la percepción visual. ¿Mm? Son los dos sentidos que más se complementan. Y les voy a pedir disculpas porque hoy no, mi concentración está por el piso. César. A lo mismo de hace 8 días. Discúlpeme, buenas tardes. Yo hice el procedimiento como usted lo indicó en el Classroom y ahí me aparece, o sea, mi nombre César, normal, completo. César, conté al inicio de clase, me acaban de hackear mi cuenta de Google, en este momento no les puedo ayudar con nada de Classroom ni nada de nada porque perdí el acceso a mi cuenta de Google. Me robaron mi correo, mi Drive, Sí, yo le estoy Classroom, escuchando toda mi esa parte, de la estoy canal. escuchando. Entonces, en este momento no puedo hacer absolutamente nada por ayudarte. No, es que no es que haga, porque es como es que a mí me preocupa algo muy puntual que usted dijo el sábado pasado, de que al final del módulo, si no aparece asistencia, se perdía. Entonces, yo la verdad sigo preocupado por eso. ¿Cómo hago yo para Pero yo saber ya de que estoy sí estoy tomando asistiendo asistencias a de clase? manera automática y a mí pues ya me dijeron que reporte las asistencias tal cual como están, tal cual como salgan. Ah, ok, listo. Ok. Bien, entonces, ¿en qué iba yo? Ah, sí, a ver, entonces, ojo, ¿no? Este tema es, no solamente es de percepción de sonido, sino de interacción con el mundo. ¿Listo? La audición es un tema de interacción con el mundo. El sistema auditivo es un conjunto de órganos que hacen posible el sentido del oído en el ser vivo.
Entonces aquí tenemos las tres divisiones del oído, ¿no? Está el oído externo, está el oído medio y está el oído interno. El oído es un órgano bilateral, situado a ambos lados del cráneo y se encuentra dividido en tres áreas anatómicas, que ya se las acabé de citar. Entonces, las dos primeras tienen por misión la transmisión y la tercera la percepción. ¿A qué nos referimos con esto? Entonces, el oído externo es el que encamina los sonidos, básicamente. El oído medio es el que transporta, el que mueve el sonido, ¿sí? Hacia la cavidad interna del cráneo. Y el oído interno es el que convierte todos esos golpeteos, movimientos y demás en señales eléctricas para que el cerebro las interprete. Entonces, para que usted sea capaz de interpretar si lo que está escuchando música o es reggaetón. Para que usted sea capaz de interpretar si quien está hablando es su mamá, o su hija, o su hijo, o su jefe. O para que usted sea capaz de interpretar si le están hablando cosas dulces, o si se le va a convertir no en escuchar, sino en oír, para escuchar la cantaleta de alguien. ¿Claros hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. ¿Cómo escuchamos nosotros? Entonces hay tres huesitos que son el martillo, el yunque y el estribo, que lo que hacen es moverse y esas vibraciones que se producen a través del, que se trasladan a estos tres huesos a partir del tímpano, del movimiento inicial o la vibración inicial que el tímpano tiene con el sonido que entra por la oreja, por la cavidad auditiva, ¿sí? Luego lo transmiten a la cóclea, ¿sí? Ojo, esto es muy importante porque la cóclea es un órgano muy importante porque primero controla no solo este tema de la audición, sino que controla algo muy importante y es el equilibrio. Si usted daña su oído, no solamente está dañando su percepción de los sonidos, sino que también puede estar dañando su equilibrio. ¿Sabían eso? Sí, señor. Algo había escuchado de eso. Ok. Pues bueno, aquí está, digamos que yo me voy a saltar esto, que es el tema ya esto. Dice, el sentido del oído permite captar sonidos que se producen en el ambiente, una capacidad fundamental para la ubicación y el actuar. Entonces, ojo, usted tiene ahí alojado el sentido del equilibrio y, y parte de la percepción de lateralidad. Por eso es tan importante. ¿Mm? Vamos a ver este video. Espero que podamos ver este video. Ay, por Dios. Espéreme un segundo porque no quiso funcionar. Esto ha sido un bendito bodrio, Dios mío. Permítame un segundo, saco el link y lo reproduzco por aparte porque ya está visto que no me va a reproducir desde ahí. Eh, um, discúlpenme, como les digo, infortunadamente es una cosa que se me salió de control, que es este tema de que me hayan hackeado las cuentas. Entonces, les pido mil disculpas por esto. Un segundito. Dice, ¿qué es esto? Sí, dice acceder. Ok, se me olvida que aquí no se puede hacer esto. Permítame un segundo de nuevo ya. Listo. Vamos a escuchar un momento este video y vamos a empezar ahorita a dar opiniones sobre el tema.
Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy voy a hablarles acerca de qué es la contaminación acústica. Bienvenidos. El ruido se define como una perturbación sonora, generalmente aperiódica, compuesta por un conjunto de sonidos que tiene una amplitud, frecuencia y timbre variables, y cuya mezcla provoca una sensación sonora desagradable. Son sonidos que, por ser abruptos, estridentes, faltos de regularidad o de ritmo, causan una sensación desagradable o confusa al oyente, aunque depende en gran medida de la sensibilidad o gustos del oyente. En conclusión, el ruido es todo sonido no deseado. Siempre que exista un oyente y un fenómeno acústico que no se espera, se da el ruido. Más que luchar contra el ruido, se debe decir que luchamos contra la contaminación acústica. Se denomina contaminación acústica o contaminación sonora al exceso de ruido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Este tipo de contaminación afecta principalmente a la población urbana, incidiendo de manera constante en su calidad de vida, pero es de anotar que es producida principalmente por actividades humanas, tales como el transporte, la construcción de edificios y obras públicas, la industria, el entretenimiento, entre otras. Podemos decir que cuando un sonido de ruido, entendido como sonido excesivo y molesto, se convierte en un problema, se habla entonces de contaminación acústica y se pueden producir efectos fisiológicos y psicológicos nocivos para los seres vivos. La contaminación acústica se determina según cómo se puede ajustar o no los niveles acústicos en función de la actividad que se desarrolle en ese momento. Antes de continuar, quiero recordarles, como siempre, que cualquier interacción con el canal, como suscribirse, darle me presentaciones y así poder llegar a más personas. Continuemos. Según la Organización Mundial de la Salud, cualquier actividad que sobrepase los 65 decibeles en el día o 55 en la noche se considera contaminación acústica. Aquí les muestro algunos ejemplos de los decibeles que pueden alcanzar diversas actividades. Biblioteca u oficina. Sesión. Tráfico o lugares de ocio. Aspiradora o batidora. Discoteca. Concierto de rock. Construcción de edificios. Despegue de un avión. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, no olviden. Entonces creo que vimos a grosso modo el tema de la contaminación. Ahí les dejo tanto el link de la presentación como la room estaba muerto. Entonces les dejo el link de la presentación y del video para que lo tengan en cuenta, repasen. Vamos a volver acá a la presentación, regala el mismo momento. Listo. Entonces hablamos que el ruido, ¿no? Es una vaina atemporal, asincrónica, ¿sí? Que no, básicamente un sonido que no tiene sentido. ¿Mm? Un sonido que, y además que no nos esperamos o que no está acorde con lo que nosotros queremos escuchar. ¿Mm? Eso es el ruido, ¿sí? Características del fuentes principales de ruido, entonces ya lo hablamos en el video, las fuentes de tráfico, las obras públicas, actividades en general como espectáculos, manifestaciones. El ruido en instalaciones también puede deberse, por ejemplo, a cosas como los ascensores, las conducciones de agua, instalaciones lumínicas, los sistemas de ventilación y climatización. Yo ahí quiero hacer énfasis en una cosa y es, hay cosas que nosotros tenemos en las oficinas, en los sitios de trabajo, que en vez de amenizar los ambientes, lo que hacen es dañar los entornos mucho más.
¿sí? Y una de esas cosas son esos sistemas de climatización, sobre todo, porque los de ventilación la mayoría de veces que se colocan es porque son necesarios para evitar, por ejemplo, malos olores, volatilización de productos químicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el tema de climatización y en el tema de cómo están realizadas las instalaciones lumínicas, hay un montón de factores que afectan este tema y que no se hacen regularmente de la manera adecuada. ¿Quién nos podría poner un ejemplo al respecto? No todos a la vez, por favor. Ok, Escuché la pregunta. sobre todo en el tema de instalaciones lumínicas y de climatización, ¿quién nos puede dar un ejemplo acerca de los problemas que pueden presentar este tipo de instalaciones en cuanto al tema de la clase de hoy y a otros tipos de temas de contaminación y de factores de riesgo? Ya te doy la palabra, Fernando. La compañera que nos dijo que no escuchó la pregunta, te escuchamos. Bueno, pues voy a poner un ejemplo. Yo trabajo en una empresa de transporte de valores. Yo trabajo en el área administrativa, pero tuve la oportunidad de ingresar a Centro Efectivo, que es donde pues, cuentan la plata, ¿cierto? Y ahí pues me di cuenta que hay un ruido permanente. Me habían dicho, ya había indagado que tan gran, tan, ¿cómo se dice? Que tan alto era el nivel del ruido, me habían dicho que era muy bajo, pero realmente ahora que estuve allá me di cuenta que era bastante alto y repetitivo, o sea, es todo el día. Entonces, Entonces, perdón, es una contextualízame de empresa nuevo. de transporte de valores. Ya. Entonces ahí en el área donde cuentan, pues reciben y cuentan el dinero, hay unas máquinas, ¿sí? Y esas máquinas de verdad hacen mucho ruido y están encendidas prácticamente todo el día. Y si a eso le sumamos que habían arreglado un aire acondicionado supuestamente, pero el aire quedó peor, entonces el aire también quedó haciendo un ruido igual, entonces sí me pareció, mejor dicho, aguanté como 3 horas y ahí no quise ni volver. No sé cómo harán esos chicos allá para estar todo el día y toda la noche. Entonces sí pude como identificar eso. Ok, entonces tengan en cuenta eso, ¿no? El ejemplo que nos da la compañera es, según, tú nos dices que te habían dicho que el ruido no era muy alto. Sí, yo había indagado porque como pues por una clase que estábamos viendo de eso, yo estaba como averiguando y estaba preguntando que cómo era. Entonces el jefe me dijo, no, ya sí se escucha, pero yo, bueno, y las monedas, dijo, no, suena más duro la de las monedas, obviamente, pero no, o sea, realmente es bastante alto el ruido, bastante. Hay un tema ahí, es que la gente por desgracia ¿se qué? Se acostumbra. Correcto, se acostumbra. Eso es un problema, acostumbrarse al ruido, ¿sí? Y que a veces nosotros no sabemos tampoco, no tenemos en cuenta cómo manejar ese tema. ¿Por qué? Yo les voy a hacer una pregunta, por favor, retroalimentenme en el chat, colabórenme con eso. ¿Cuántos minutos al día debería tener una persona? Esto no me lo inventé yo, esto es recomendación de fonoaudiólogos. ¿Cuántos minutos al día máximo debería una persona tener audífonos conectados? Colóquenme ahí en el chat o váyanme diciendo así rápido a micrófono. A ver, ¿qué vamos a decir aquí? A ver, dice Edgar 60 minutos, dice Juan 15 minutos, dice
Dice Fernando, 5 minutos. Hay más de 40 personas. 30 minutos, dice José. 30 minutos, dice... Perdóneme. Yurisney. 20 minutos, dice Rudy. ¿Quién más? Hay como 40 personas. 60 minutos, dice Yuri. 4 minutos, dice Emily. 15 minutos, dice Augusto. Andrés dice 4 minutos. Adriana dice 60 minutos máximo. Corrigió ahí. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Hay 40 personas y no veo sino como 10. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? 60 minutos. Bueno, les voy a contar, porque los veo ahí como tímidos hasta para escribir. Resulta y sucede y pasa que no han sido solamente atinaron algunos. Dense un aplauso y una palmadita a los que dijeron 15 minutos. Cualquier exposición por encima de ese tiempo ya es nociva para los oídos. ¿Sí? Entonces imagínense, por ejemplo, la gente que trabaja en un bravo, dice Juan, la gente que trabaja en call center. ¿Cuánto, profe? ¿Cuánto es? Máximo 15 minutos por oído. Al día. Ok, gracias. Al día. Entonces imagínense la gente que tiene que trabajar, por ejemplo, en call center, que está expuesta a ruidos constantes por su trabajo, es compleja la cosa. Muchachos, bueno, si me lo quieren contestar a mí sería chévere para conocer, pero si no, contéstenselo ustedes mismos. ¿Cuántos de ustedes no han deshabilitado ya la restricción de volumen que tiene para los manos libres su celular? ¿Sí? Entonces van en el transporte público, están en algún lado y le suben y el celular le saca un avisito que le dice, si sigue... Límite no permitido. Sí, si continúa subiendo el volumen, esto podrá causarle daño a sus oídos. Y aún así usted le dice, hágale, continuar. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos no lo han hecho? ¿Cuántas personas no lo hacen al día? ¿Sí? Profe, yo que cambié los auriculares míos porque no se escuchaban bien. Bueno, pues sí se escuchaban, pero yo quería uno que se escuchara más duro, ¿sí pilla? Ese es el problema, que nosotros tratamos de mitigar el ruido con más ruido. Entonces nosotros tratamos de que la música se escuche más duro para no ir al par de ñeros que vienen en Transmilenio hablando de alguna cosa. ¿Me equivoco o no me equivoco? Entonces, Eso es real, eso es real. Pues, todos hemos tenido en algún momento esa costumbre, ¿sí? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos hemos tenido en algún momento esa costumbre y es un problema para el tema de los oídos, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo disminuyo el volumen de los audífonos que uso de noche. De noche yo escucho cosas a un volumen muy bajo. De 1 a 100, que es el volumen, por ejemplo, en los computadores y en los celulares. Más o menos en qué nivel lo usan ustedes. Colóquenme ahí en el chat, así como me colocaron ahorita lo de los minutos, o váyanme diciendo así rapidito al micrófono. O de 1 a 100, que es el volumen de los smartphones, ¿cuánto es el volumen que usan en el televisor? ¿100? Okay. ¿20? 18. ¿80? Fuerte. 20, 60, 70, 25, 70, 13, ok. 17, bueno, 35, 60. Tenemos una mano de futuros sordos. O sea, la verdad, Emil, 50, 30. Wow, tenemos una mano de futuros sordos en esta clase áspera. Sí, la verdad, futuros sordos, César. Y compañeros, nosotros no deberíamos utilizar el volumen del televisor más arriba de 12.
entre el día y en la noche no más arriba de 6. Y yo el computador, yo que ya me conciencié del tema, yo en las noches utilizo el computador máximo en un volumen de 6. Que por ejemplo cuando ya es 11 de la noche, 10 de la noche, que no hay bulla, yo he llegado a utilizarlo hasta en volumen de 2 y escucho. Edgar, y no vi quién más había levantado la mano. Edgar. Profe, lo tenía en 24, el computador mío me tocó bajarlo a 6. Ojo, evalúen una cosa. Si ustedes no escuchan y tienen que estarle subiendo, tienen que hacerse una medición de audiometría, de cómo están sus niveles de audición. Yo les cuento mi experiencia personal. Yo tengo pérdida de audición de 2 niveles en el oído izquierdo. ¿Sí? Entonces, y aún así, yo utilizo los volúmenes. ¿Por qué? Porque tenía las mismas pinches costumbres que tienen todos, de subirle al televisor, de escuchar duro, de quitarle el seguro del volumen al celular, de todo lo que acabamos de hablar eran costumbres que yo tenía. Yo digo, el que esté libre de pecado, vaya. ¿Y qué me pasó? Perdí 2 niveles de audición en el oído izquierdo. ¿Por qué? Por tener todas esas malas prácticas. Y eso se traslada a las empresas. Entonces, no falta en la empresa de construcción que con la bulla que hay, que el martillo, que el cable, que la grúa, y llega algún genio a poner música en la oficina. ¿Cierto o no cierto? Y si ustedes son ese genio, pues lo siento y lo lamento, pero pues, están haciendo una práctica grave. Carmen, ¿nos ibas a decir algo que abriste el micrófono? Sí, profe, incluso para contarles una experiencia, yo fui inspectora de policía y tuve pues como situaciones en donde hubieron unas detonaciones por causa de unas granadas. Y de ese entonces realmente uno queda con una lesión bastante considerable, aunque se está notando solamente, veo que lo estoy notando solamente después del tiempo, ¿cierto? Entonces ya a mí me molestan ruidos altos, siento que he perdido también algunos de niveles de, por también las condiciones de explosión que se pueden generar en algún momento. Ojo, tú acabas de decir una cosa muy importante, y Carmen, y gracias por tu intervención. No solo con el oído, sino con la visión y con el olfato y con el gusto y con el tacto, o sea, con 5 de los 6 sentidos. El otro sentido es el de la intracepción. Si no saben qué es la intracepción, entonces es que nunca han tenido un dolor de estómago. Ese es el sentido de la intracepción, lo que sentimos por dentro. Pues cuando les pregunten, es el mejor ejemplo que yo puedo poner. ¿Qué es la intracepción? ¿Ha tenido dolor de estómago? Sí, esa es su intracepción actuando. Sino el sexto sentido no es el de la precognición allá que tienen las mamás para saber que uno se va a ir de jeta cuando le dicen se va a ir de jeta, no, ay, que va, pum, y se fue de jeta. No, eso ya es otra historia. Todos los sentidos pueden sufrir de hipersensibilidad dependiendo de la exposición. Yo toda la vida, por ejemplo, he tenido un problema con el olfato. Sí, yo soy ese niño, ya les doy la palabra a Alexander y no me acuerdo, no vi quién más había levantado la mano, pero ya les doy la palabra. Ya los vi, no se preocupen. Cuando quieran hablar, dejen la manito arriba que yo le doy el turno a todo el mundo y yo le doy participación a todo el mundo. Yo soy de esos niños y mírense ustedes, yo soy de esos niños que se mareaba por el olor a gasolina en los buses y que tenía que tomar mareol y que no rebajaba vomitada en viaje a tierra caliente a pasear. Ahora de adulto y sobre todo después de pandemia, tengo una hipersensibilidad, pero absurda, a los olores químicos. Aquí detrás de mi casa hay una fábrica como de muebles. Y he tenido problemas con esos vecinos porque la casa, digamos, yo siento, aquí en mi casa hay patio. Y más encima el cuarto donde yo trabajo queda puro al frente de la casa. O sea, la distancia desde la emisión de los olores hasta donde yo estoy
como 18 o 20 metros. Y me tocó ir a pelearles y a decirles que si no quitaban eso que les hacía cerrar la fábrica. Estoy en la calle, cuando ellos sacaron la ventilación hacia la calle, más de media cuadra, yo soy capaz de sentir el olor de cuando están pintando con químicos. Entonces tengo un problema de hipersensibilidad violento. Entonces, con los olores. Entonces, Carmen, te entiendo con el tema de los sonidos porque eso también puede ser un factor de sobreexposición, que después uno se vuelve hipersensible. O sea, termina o escuchando de más, o oliendo de más, o sintiendo de más, o siendo muy reactivo a los colores, a las luces, etcétera, etcétera, en el caso de la visión. O siendo muy reactivo a los sabores y demás. Y recuerden que todos los sentidos están ligados, ¿no? Si han visto el huequito que hay como en el rabillo del ojo hacia el centro, hacia la nariz, eso va directo a su nariz y a su boca. Su boca está conectada por la garganta a su nariz. Quien pierde el sentido del olfato pierde el sentido del gusto. ¿Mm? Entonces, sí, te entiendo muy bien y esos casos se pueden dar. Entonces, por eso es que es tan importante cuidarse de las sobreexposiciones. Alexander y luego Fernando. Profe, buenas tardes. Profe, ¿me escucha? Te escuchamos, Alexander. Profe, pues yo trabajo en una hidroeléctrica. Bueno, generación de hidroeléctrica y tenemos una central a base de grupos electrónicos. Entonces, en la hidroeléctrica tenemos un motor tipo capo que recibe una velocidad mínima y aumenta a altas revoluciones. Entonces, ese multiplicador, el ruido oscila entre 375 y 100 decibeles. Pues nosotros en la empresa utilizamos una doble protección auditiva, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Hizo un control de ingeniería, pues haciendo las cabinas de insonorización. El problema es que hicieron una cabina en común para todas las unidades, son 6 unidades. Resulta que, bueno, es bien que, bueno, disminuyó el ruido en la parte externa, pero para nosotros que realizamos mantenimiento dentro de las máquinas, es un problema, porque es que ingresamos las cabinas, en vez de disminuir entonces nosotros quedamos encerrados con ese ruido y nos toca estar saliendo cada 20 minutos y cambia otro técnico para hacer el mismo trabajo. Entonces nos ha complicado bastante. Donde tenemos la central que está generando a base de diésel, esas pues son menos, están oscilando entre 120 y 125 decibeles. Bueno, eso también tiene sus cabinas de insonorización, pero igual, cuando uno vaya a ingresar, digamos, a hacer actividades dentro de casa máquinas o cualquier otra reparación dentro de las cabinas, pues también nos perjudica porque es que el ruido es muy alto. Entonces, digamos, la empresa no ha buscado, digamos, otra opción para, digamos, pues no creo que haya, ¿no? Para minimizar, digamos, el ruido. Es bastante, acá en el trabajo donde yo estoy, el ruido es bastante alto. Entonces, fuerte el tema, porque básicamente tú nos estás hablando de que hicieron un ejercicio de mitigación del factor de riesgo, pero lo hicieron mal. Pues ahí, démonos cuenta que cuando nosotros empezamos a tratar este tipo de factores, sus mitigaciones o sus eliminaciones, debemos hacerlo de una manera adecuada. Una de las primeras cosas que la gente en las empresas le pone a uno, sobre todo a los dueños de empresas, el factor económico. Ahí es cuando uno dice, ¿yo tengo que estar acá? ¿O debo buscar a dónde ir? Fernando. Bueno, sí, señor. A ver, le comento, en el último congreso que participé de seguridad y salud en el trabajo del Aerocivil,
se llegó a una conclusión en cuanto al ruido, y muy específicamente la música en los ambientes de trabajo, no solo ahí, sino en las rutas de transporte de funcionarios, en donde se estaba viendo mucho problema, especialmente con la convivencia. En las oficinas hay unos módulos, sus escritorios, y pues cada persona tiene, digámoslo así, una cierta libertad de poner lo que desea mientras trabaja, pero se llegó a prohibir eso por la convivencia, porque alguno ponía su computador, ponía su música, el del lado ponía otra música, entonces como le fastidiaba, entonces le subía, y así sucesivamente empezaba una pelea, digámoslo, que creaba una cacofonía increíble en esas Sí, oficinas. lo que yo le decía, unos ponen música, otros ponen reggaetón. Sí, y en las rutas fue lo mismo, tanto así que los últimos contratos que se están haciendo, se está exigiendo a esas empresas que vengan sin radio, ¿Por para qué que no molesten a Transmilenio nadie, tiene prohibida la música? precisamente. Curiosamente, aquí en mi aeropuerto tenemos un compañero que tiene un celular, es increíble ese celular, pero suena durísimo. Y él es profesional de seguridad y salud en el trabajo, pues, sin embargo, le importa 5 eso y es a todo volumen. Es increíble lo fastidioso que puede llegar a ser. Como usted sabe, estamos en un aeropuerto y es añadirle más ruido al ruido. Es Sí, estresante. echarle sal a la herida, dice popularmente el tema. Así es. Sí, exacto. Bueno, y una cosa que tú decías ahí, que la persona que hace más ruido es profesional de salud y seguridad en el trabajo. Yo diría que se tituló en salud y seguridad en el trabajo, pero que sea profesional, no, pues esas actuaciones no dicen mucho de una persona profesional. Una Completamente cosa de es acuerdo. tener el título y otra cosa es ejecutarlo con ética. Sí, sí, en serio. Una cosa es sí, otra cosa es tener el cartón y otra cosa es utilizarlo con ética. Ah, Carmen además dice que el alto volumen ya la molesta. Claro, claro, claro. Y hay un montón de medidas que se pueden tomar, pero no se toman de manera adecuada. Por ejemplo, ese tema de la prohibición es sencillo. Ese tema de la prohibición de la música es subido en Facebook el título, sí, algo así. No, hay gente, yo conozco gente de universidades súper top pero eso va en cuestión de la ética profesional. Y si no mero menos lo que hace cierto egresado de la Universidad Nacional en materia política y económica en el país. Si no saben quién es, actualícense, mis chatos. Bien. Entonces, todas esas prácticas, bueno, iba yo al tema de las prácticas de la climatización y la iluminación. Mire, podemos afectar visión, podemos afectar audición, sistema pulmonar, sobre todo con los sistemas de climatización. O sea, esa vaina de los aires acondicionados es de lo peor que puede haber en la vida. Yo hace unos días estaba en la oficina y yo como, venga, van a prender el aire. Sí, es que no sé qué, que el frío que está haciendo. Y yo, ay, Virgen San Pedro. Efectivo, salimos todos al frío y baila. No volvimos a la oficina en 2 semanas porque todos resfriados. Yo mayormente trabajo en teletrabajo, pero ellos, la mayoría trabajan ¿cómo se llama esta cosa? Presencial. Perdón, ya conté al inicio de la clase porque estoy tan desconcentrado. Entonces, eso se nos convirtió, no, se les convirtió a ellos en un factor de riesgo. Tanto así que cuando yo voy ya son como, ay, sí, verdad que el aire acondicionado no se puede prender mucho, ya, cuando se vaya este mal. Y al igual hace unos días, entonces mi jefe duró ya como 4 días incapacitado por la misma joda, porque lo cogió un virus, producto de que los cambios de temperatura por la climatización de la oficina, paila lo cogió una virosis y lo dejó disfónico, ¿sí? Muchos descansaron en la oficina, pero ese no es el punto. Entonces, hay que ser prudentes con el manejo de esos ejercicios y con el manejo de las instalaciones lumínicas.
Díganme si no era mamón trabajar en una oficina de esas donde habían esos balastros que zumbaban. Horrendo. ¿Todo por qué? Porque no querían comprar luces LED porque son más caras. Pero es que hay una cosa en prevención y es de todo tipo. Si hablamos de prevención en salud y seguridad en el trabajo, si hablamos de prevención en el hogar, si hablamos de prevención en materia ambiental, todo lo que genera prevención regularmente es más caro al inicio. Te voy a poner un ejemplo que puse en la clase con el grupo anterior que estaba. La gente me decía, ya te doy la palabra, Edgar, no me vas a bajar la manita. Profe, es que, por ejemplo, para prevenir la contaminación, podemos sembrar árboles, podemos no sé qué le dije yo, y podemos comprar carros eléctricos. Uy, profe, es que los autos eléctricos están carísimos. Y yo sí, pero a 20 años, ojo, vuelvo y repito mi punto, todo lo de prevención inicialmente es costoso, pero en el transcurso del tiempo se hace mucho más barato que las tecnologías antiguas. Los autos eléctricos a 20 o 25 años no contaminan ni la mitad de lo que contamina un carro de combustión interna. ¿Mm? Y así lo mismo pasa entonces con sistemas de climatización, con sistemas de iluminación. Sí, los bombillos LED y una buena marca y una buena instalación puede costar hasta 5 veces lo que cuesta un bombillo corriente. Pero ¿cuánto dura un LED? ¿Y cuánto nos ahorramos en salud de la gente? Que los zumbidos, que las luces demasiado brillantes, que un montón de cosas. Y eso que hay otros sistemas de iluminación que mezclan lo natural con lo artificial, que son re costosos, pero uff, son la locura. Listo, Edgar, te escucho. Profe, en la empresa, lo que me estás diciendo de aire acondicionado, al principio no había. Y cuando llegó, pues, llegaron los de CCT y dijeron que debía haber implementado esa función, que tengan aire, todas las oficinas de aire acondicionado. Pero tú estás diciendo, pues, que eso es como tal, es un daño que genera diario y nosotros todos los días lo prendemos. Contextualicemos dónde trabajas, en qué ciudad, qué área, todo. Echamos el contexto completo. En el Valle del Cauca. Ok. Pues exactamente en qué parte, porque no es lo mismo trabajar en Buenaventura que trabajar en Cali, que trabajar en este otro pueblito que está al límites con Chocó, que está incluso más alto que pues, ahí es más frío. En Palmira. En Palmira, otra sucursal del infierno igual que la Dorada Caldas y que otro municipio de temperatura promedio 25 grados. Sí, más o menos. Ok. Esto va a parecer propaganda, pero quiero poner el ejemplo para que se den cuenta. ¿Ustedes alguna vez han entrado en esos sitios, o sea, Palmira, Barranquilla, o sea, sitios de clima cálido, han entrado, por ejemplo, a un supermercado Olímpica? Sí. Es de las experiencias más fastidiosas que puede haber en la vida, entrar a una Olímpica en clima cálido. Usted viene de severo calor tan áspero, 25, 30, 35 grados, 40 grados, como me tocó alguna vez y fue donde lo viví en Cartagena. Y usted entra y ese pinche supermercado está como a 13 grados, 12 grados. O sea, usted siente que está metiendo la cabeza en una nevera. Baila, ese choque térmico es violento. El problema no es estar cómodo a la hora de trabajar. Muy bien, muy querido, muy chusta la vaina. Salga usted después de trabajar, después de haber estado a, no sé, 18 grados, 16 grados. Es que es a lo que deben, me imagino, estar colocando los termostatos allá en tu empresa. Salga usted otra vez a los 25 grados de Palmira en la calle. Enfermedades circulatorias, enfermedades de los ojos, enfermedades de la piel, mayor sensibilidad a las infecciones. ¿Vale la pena trabajar 8 horas disque cómodo para salir a enfermarse? No sé. Ahí les dejo ese trompo bailando en la uña. Josmi. Sí, profesor. Bueno, que todo, buenas tardes. Sí, profesor, sí, me ganó el ejemplo porque ya lo iba a expresar también.
tengo una amiga, definámoslo así, me cuenta que en su oficina como tal, la oficina es súper fría, ¿ok? Y nosotros vivimos en tierra caliente, ¿sabes? Yo soy de la ciudad de Santa Marta, no sé si algún día ha venido por acá. Sí, sí, muy bonita ciudad. Y, Es mi segunda ciudad favorita después de Bogotá. y se registran temperaturas hasta 34, 32 grados, o sea, súper fuerte. Y, y siempre ella, cuando hay una virosis de alguna gripa, siempre lo tiene. Entonces me ganó ahí porque, O y sea, ella pues, no tiene gripa, casualmente, sino que la gripa la tiene a ella. la gripa la tiene ella, 100%. Y es por esos cambios de temperatura, porque teniendo en cuenta que sí, trabaja 8 horas, pero tiene 2 horas, porque horario de oficina tiene 2 horas para salir a almorzar. Y cuando sale, encuentra la temperatura lo más alto posible, 12 del día, imagínate, se lo puede imaginar usted. Y regresa a las 2 de súper caliente y vuelve a las 2 a otra vez a esa nevera, si lo podemos definir así. Y siempre está afectada ella por esa condición. Claro, y es que es lógico. O sea, por eso yo digo, vale la pena esa disque comodidad. Adriana, No, pues imagínense, les cuento que cuando yo entré a trabajar, llevaba como, yo creo que no llevaba ni 8 días. Y me ¿en cogió dónde? Perdón, contextualízanos. en la empresa donde estoy ahorita, Pero me refiero, constructora, call center, la de transportadora de valores. Ah, ok, listo. Y ahí, obviamente, en la oficina, como tal como la de recibo donde yo estoy, hay un aire y cada jefe, hay otras 2 oficinas del gerente de riesgo y el gerente de la empresa y cada uno tiene su aire, pero solo se prende el de afuera, el mío. Y ese aire, pues obviamente, eso tiene que casi siempre a 18, 18. Si yo lo subo un poquito, eso mi jefe de una vez, uy, no, Adriana, no, súbale a eso que mejor dicho, toca ponerlo siempre en 18. Entonces, yo no llevaba ni los 8 días, a mí la verdad ni en pandemia, ni nada, o sea, a mí no me da gripa, mejor dicho, eso me da por acá cada 5 años. Me cogió una cosa y una tos y una moqueadera, pues que les digo ahí con el perdón de la expresión, yo nunca en la vida había botado tanto moco, sinceramente. Qué cosa tan impresionante que hasta él me vio tan mal que al otro día fui a trabajar y me dijo, no, Adriana, váyase para la EPS. Yo no, pero es que yo acabé de entrar y me dijo, no, porque pues imagínate, y eso es encerrado, allá es totalmente cerrado porque obviamente por cuestiones de seguridad, allá no se abre una ventana, ya nada, todo es hermético, todo es cerrado, entonces eso me pasó porque obviamente el calor que estaba haciendo y uno entra allá y todo el que entra dice, uy, no, aquí se hace frío, pero pues uno no lo puede subir porque el jefe no, o sea, pues obviamente él podría prender el de él, ¿no? Pero no, tiene que ser el mío y tenerlo a la temperatura pues que él diga. Y fuera de eso, cuando uno sale y pasa a almorzar a la cafetería, en el transcurso de cuando sale de la oficina, que va para la cafetería, que tiene que pasar por el patio, por el parqueadero, pues ahí no hay aire. Y ahí hace un calor también. Entonces uno sale del frío, se mete al calor y luego ya vuelve a la cocina donde hay otra vez frío. Entonces eso es algo, pues yo obviamente les he comentado, pero pues no paran como muchas bolas, pero sí les he expresado eso, que esos cambios de temperatura pues son pues tremendos dañinos. A corto y a largo plazo también. Sí, sí se pillaron que yo estoy hablando de los sistemas de las instalaciones lumínicas y de climatización, pero no hice énfasis en los sistemas de ventilación. Sí. Pues porque una cosa es un sistema de ventilación, o sea, introducir aire de la atmósfera y hacer intercambio de aire de oxígeno. Y otra cosa es la climatización, que es disminuir artificialmente o subir artificialmente, como en el caso que hacen acá en la oficina donde yo trabajo, la temperatura. Entonces está bien intercambiar atmósfera, pero está mal cambiar temperatura. Para que tengan claro, ¿listo? No me vayan a revolver peras con manzanas. Una cosa es un sistema de ventilación que no tiene tantos efectos dañinos, pues también depende del entorno, porque si tú vas a hacer un sistema de ventilación enfrente de en un área industrial donde hay 15 chimeneas, pues como que complicada la cosa, pero digamos no tiene tantos problemas como los sistemas de climatización. Los sistemas de climatización sí son un asco, a todo nivel. ¿Alguna otra experiencia? Si ven que ustedes mismos aportan y construyen el tema, entonces afortunadamente me han dado la razón en todo lo que yo he dicho. Listo. Mónica.
Profe, una experiencia es, por ejemplo, ahora donde estoy trabajando, hay zonas de almacenamiento. Entonces, hay almacenamiento en cuartos fríos. Pero allá hay un cuarto hasta 14 grados centígrados y hay otro que es de hasta 6 grados. Y pues cuando vamos a ingresar, pues igual tenemos que usar los elementos de protección y usamos chaquetas para poder ingresar a esos cuartos. Pero igual, pues yo estoy en Jumbo y acá la temperatura pues es alta. Entonces, esos cambios de clima también generan lo que usted dice, que la mayoría del personal pues siempre está como con gripa o con tos o con este tema de los virus por el cambio tan brusco de temperatura. Y claro, básicamente usted está caminando entre una nevera y salir a la temperatura de Jumbo, que debe ser por ahí así mal calculados. Yo no conozco Jumbo, solamente conozco Cali, pero mal calculados, Al norte de Cali. que 25, 28 grados igual que Palmira. Sí, Jumbo está en la mitad de Palmira y Cali, exactamente. Eso es otra sucursal del infierno. Entonces, me refiero por el calor, ¿no? No me lo vayan a malinterpretar los que son de allá o viven allá. Y pues, y sobre todo, por ejemplo, yo no podría trabajar en un sitio así. O sea, la temperatura promedio donde yo vivo aquí en el área de Bogotá, donde yo vivo, es de 14, 15 grados. O sea, yo a los 18, 19 ya estoy en la inmunda. No valgo 3 pesos. Entonces, y viceversa, una persona que allá en Jumbo, aquí en Usme, en 5 días, si no me muere, renuncia. Entonces, hay que mirar. ¿Se acuerdan que yo al inicio de la clase anterior les dije, pilas, que todo debe evaluarse según el contexto, el entorno, las personas? Todo es, cuando hagamos planes de emergencia, cuando hagamos estos planes de mitigación de los factores de riesgo, pilas con tener en cuenta el contexto específico. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo les decía, no es lo mismo poner ventilación si trabajamos cerca de un área residencial que si trabajamos en un área netamente industrial y de producción y de calderas. En fin, o sea, cada contexto es explícitamente diferente y tenemos que tenerlo de acuerdo. Hay unos puntos en común, pero no por eso podemos volver todo un estándar. Ok, entonces, otro factor, ruido de máquinas, ahí nos ponen varios ejemplos, y ruido producido por las personas. Creo que ya hemos puesto mejores ejemplos que los que podría yo haber puesto ahí en las diapositivas. Listo. Ya hablamos con la clasificación del ruido. Entonces hay un ruido continuo que se presenta cuando el nivel de la presión sonora es prácticamente constante, ¿no? Y ahí nos está mostrando la ondita. Está un sonido intermitente, que son variaciones específicas. Nos pone 2 ejemplos: el despegue de un avión y el timbre de un despertador, ¿sí? Y está el ruido de impacto, que nuestra compañera nos ponía un gran ejemplo, que es el tema del estallido de un explosivo. Está el ruido de impacto, que es un ruido extremadamente alto e intempestivo. Porque el avión, uno sabe que va a empezar a subir la bulla cuando empieza a carretear. Los despertadores regularmente empiezan subió. Esta vaina es y sonó el golpazo. ¿Sí? Yo por eso en el video no puse los decibeles que verdad eran, y si no, mejor dicho, ya me habían demandado por ese video. Y por eso lo advertí ahí, pero los decibeles que se pueden llegar con algunas cosas son absurdos. ¿Ustedes no han salido de un concierto y salen como con tinnitus? Tinnitus es un zumbito. Es un zumbidito. ¿No han ido a un concierto y han salido con ese zumbidito? Yo duro hasta 2 y 3 días así, profe. Fuerte, porque eso ya es de consulta especialista, César. O sea, si el síntoma dura más de una hora, eso ya es de consulta especialista. Y no, pues, su merced se estaba riendo, pero ahí va la lista de futuros sordos. ¿Eso porque es? Lo mismo que estamos hablando ahorita, sobreexposición. Usted tiene todo en el planeta y en el universo tiene un nivel de tolerancia. El planeta tiene un nivel de tolerancia, y cuando llegue a su nivel de tolerancia y no soporte más seres humanos, esto se va a volver
una vaina invivible. ¿Sí? Su casa tiene un nivel de tolerancia. O sea, en la casa donde usted vive no pueden vivir sino X número de personas porque no hay sino X número de cuartos, X número de baños, X número de metros cuadrados. ¿Mm? ¿Ustedes no tienen ese amigo fastidioso que hasta que un día le sacaron la mano y le dieron en la jeta o amiga? Porque se volvió tan cansado que su nivel de tolerancia se venció. O el compañero del colegio que era el aquí montadorcito. tienen a uno así. Exacto. O el compañero de trabajo que era el bulinero montadorcito. Todo en esta vida tiene un nivel de tolerancia. Y en este caso los sentidos tienen sus niveles de tolerancia. Para ejemplificar. Bueno, esto ya lo hablé en el video, entonces los niveles de ruido que pueden alcanzar ciertas cosas. Aquí hay un error tanto en la gráfica como en una cosa que hay en una diapositiva adelante. Pero es que esta presentación, la verdad, era un poco antigua. Y los niveles, los decibeles son hasta 65, no hasta 85. Que hay que tener en cuenta, miren, aquí está sí, el nivel de criterio que dan alguna resolución de legislaciones, sí es hasta 85, pero la OMS recomienda que 65 y 55 en la noche, y de verdad sí 55 en la noche es demasiado. ¿Cómo hacemos las mediciones? Básicamente hay que hacer una sonometría. Pero las sonometrías hay que hacerlas de manera correcta, porque es que hay gente que hace la sonometría en su puesto de trabajo, pero no hace la sonometría en el espacio de circulación de la gente. Y resulta que pasar una sonometría, para utilizar un sonómetro hay que tener un certificado de calibración. Un equipo como estos, un sonómetro, un luxómetro, que es el que mide pues, la intensidad de la luz, ¿cada cuánto deberían tener certificado de calibración? No todos a la vez, por favor. ¿Cada año? Sí, máximo cada año. Si podemos hacerlo semestral o cada 9 meses o 10 meses, mucho mejor. Pero estos equipos deben tener certificado de calibración por norma y de máximo cada año. Entonces, usted lleva 2 años sin utilizar el sonómetro, baila. Tengo entendido que todo tipo que sea electrónico como tal, máximo 1 año, y de todas maneras tienen que presentar la ficha técnica de calibración. De lo contrario, Es no puede. correcto. Le pegó al punto, Edgar. ¿Sí? Tiene muy bien entendido el tema. Y también hay que mirar dónde se almacenan esos equipos. ¿Sí? Por ejemplo, un sonómetro, un luxómetro, un sonómetro, almacenarlo en un lugar donde haya mucho ruido, un luxómetro, por más que estén apagados, los equipos pueden llegar a dañarse, ¿no? Entonces, pilas mucharejos con eso. Aquí hay ahí les dejo un link sobre una aplicación sobre el sonómetro, cómo se usa. Todo viene con su manual. Cuando ustedes compren equipos de medición, sonómetros, luxómetros, pluviómetros, son los de la lluvia, etcétera, 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 viene con su certificado y debe venir con capacitación. Eso no es como comprar un celular o un televisor. Ok, sí, debe venir con el manual de instrucciones, pero la empresa que lo proporciona debe ir a capacitar. De no ser así, ustedes le están comprando a una empresa pachuca y esos equipos no van a servir para un carajo. Usted compra un luxómetro, un sonómetro, un pluviómetro, cualquier equipo de medición para salud y seguridad en el trabajo, sí, viene con el manual, pero la empresa proveedora debe hacer capacitación de uso. Que no se les olvide esa vaina. Si ustedes en su empresa van a comprar una cosa de esas y ustedes preguntan, ¿y la capacitación que ustedes nos vienen a dar para el uso? No, esa vale aparte, eso no es una buena compra. O no, eso no se da, porque para eso viene el manual de instrucciones, esa no es una buena compra y eso no es un buen proveedor. ¿Claro, muchachos? Bien, aquí tenemos otro aparato que ya es un poco más
específico que el sonómetro, que es el dosímetro, que se utiliza para evaluar los riesgos de exposición a sonidos intensos expresados como porcentajes de tiempos y valores máximos emitidos durante 8 horas. O sea, esto es para una medición puntual, perdón, esto es para una medición que puede ser general y es, perdón, sí, esto es para una revisión puntual y esto es para una medición general porque ya mide niveles en jornadas largas. Esto es solo para medir exposición en el momento y este es para medir exposición a largo plazo. ¿Listo? Los cálculos de protección, ¿cómo se hacen? Esos están proporcionados por los fabricantes y según el número de reducción, ¿no? ¿Cuántos decibeles quiere usted reducir? ¿Sí? ¿Y cuál será el tipo de protector? ¿Qué pasa en el ejemplo del ejercicio que nos contaba el compañero que se utiliza doble protección, ¿no? Aquí nos está diciendo que la OCHAS recomienda el procedimiento. Entonces, seleccione la tasa de reducción de ruido que quiere hacer. Y a eso le tiene que restar o agregar según el tipo de protector que es. ¿Sí? Esa tasa de reducción de ruido, ¿en qué se basa? Si la exposición es de 100 decibeles y lo máximo que dice la OMS es que usted debe tener 65, usted debe hacer una reducción ¿de cuánto? Del 35%. ¿Sí? En ese caso, ¿usted qué tiene que hacer? Entonces tiene que tratar un protector de inserción moldeable, que le reduce el 50. Porque el de tipo copa no le reproduce sino el 25. Entonces usted se tiene que ir por encima. ¿Sí? Ahora, ojo que con este tema de la reducción de ruido también hay un problema y es que la reducción de ruido no debe ser tan alta que evite incomodidades y enfermedades, pero no debe ser tan alta que le impida escuchar alertas. Los timbres de las máquinas, los contactos de troqueles, las alarmas en caso de emergencia. Es un tema bien complicado y para esto hay que estudiar muchísimo para hacer un buen ejercicio del cálculo de tasas de reducción de ruido. Factores de riesgo para padecer pérdida auditiva: edad, exposición a sustancias ototóxicas. ¿Oto qué quiere decir? Del oído. Entonces, sustancias ototóxicas como medicamentos, solventes, asfixiantes, nitrilos y metales compuestos. Infecciones locales recurrentes, entonces el genio que por allá se hurga la oreja, por allá hasta el fondo, hasta que siente que se tocó el cerebro con algún elemento y puede dañar los órganos compositivos del oído medio. O infecciones por gripes mal cuidadas, por cambios de temperatura inadecuados, por consumo de medicamentos como el Pax y todas esas cochinadas que lo único que hacen a usted es retenerle los síntomas de la gripa y congestionarle los senos paranasales. Enfermedades infecciosas ya de otro tipo, por ejemplo, los genios que comparten audífonos. Díganme si no lo han hecho. Ay, mi amor, que estás escuchando. Y se sacan un audífono y se lo pasan a la nena, o viceversa, o al nene, según sea el caso. Y luego vuelven y se lo ponen. Bienvenidos a la cuota inicial de su infección auditiva. Y Paula dice, sí, todos lo hemos hecho. Son unas malas prácticas horrendas, tenemos todos en materia de salud auditiva. Traumas como golpes o como lo que nos comentaba esta exposición, por ejemplo, a cosas como la infección, antecedentes familiares de enfermedades auditivas y enfermedades como diabetes, hipertensión y arteriosclerosis.
Un segundo, yo miré una cosa acá. Yo no creo que vayamos a alcanzar a mirar todas las diapositivas, pero bueno, vamos a avanzar en lo que podamos. ¿Listo? La pérdida auditiva inducida por el ruido ocupacional constituye uno de los problemas más notables para la salud. Entonces, la pérdida de capacidad auditiva también nos genera una pérdida de capacidad laboral, que deteriora la eficiencia y la eficacia, afecta la calidad de vida. El deterioro en la capacidad auditiva, pues obviamente también deteriora los tiempos de respuesta, como ya les había dicho, el equilibrio. Y pues eso también está ligado a las malas costumbres, ¿no? Por ejemplo, al no uso de la protección auditiva, que porque es incómoda, que porque bla, bla, bla. Que por ejemplo, yo no recuerdo quién fue el compañero que nos dijo que utilizaban doble protección. La mayoría de la gente que utiliza doble protección se queja de que es incómodo, de que es cansado, de que es bla, bla, bla. Cuando no escuchen nada, pues ya no van a tener de qué quejarse. Entonces, hay 4 tipos de pérdida auditiva. La conductiva, que es una pérdida de la audición que ocurre cuando existe un bloqueo para que el sonido pase en el oído, que es la que se puede tratar con medicamentos. O sea, básicamente, cuando usted no tiene unas buenas prácticas de aseo y se le tapa el oído con cera o con algún otro elemento. Por eso se puede tratar con medicamentos o cirugía. La otra es la pérdida auditiva que ocurre cuando hay una alteración en el funcionamiento del oído interno o del nervio auditivo. Ahí sí, baila. La mixta, que es a las 2 anteriores, o sea, conductiva y neurosensorial, y los trastornos del espectro auditivo, que es la pérdida de audición que ocurre cuando el sonido entra de manera normal al oído, pero debido a la presencia de daños en el oído interno o el nervio auditivo, el sonido no se procesa de manera que el cerebro lo pueda interpretar, que puede ser una de las condiciones que a futuro pueda sufrir nuestra amiga que nos estaba hablando, producto después de esa hipersensibilidad que está presentando. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias hasta aquí? Ninguna, profe. Susi. No, profe, bien. Ah, es que como vi que levantaste la mano, entonces. Bien, ojo, aquí no, aquí vuelvo y les digo, tengo que corregir esta vaina, pero está recomendado en legislación 85, pero los decibeles no deberían ser más arriba de los 65. ¿Listo? Esto aquí también lo vimos en el video. ¿Sí? Miren aquí ya lo que nos está diciendo, que sí es la comparación con el de la OMS. Aquí ya nos dice que de 50 a 65 decibeles ya puede haber una pérdida auditiva moderada o grave, o moderadamente grave. Mili. Profe, tengo una duda. Hasta 2 desde que yo las pueda responder. Los compañeros que realizan trabajo en la empresa, que son los guadañadores, ellos utilizan doble protección. Y se le hace el examen de audiometría al inicio y periódico. ¿Se le debe de cambiar a cada 3 meses o se le deja a cada año el periódico como tal, ya que son 8 horas laborales manejando ese tipo de guadañas y el descanso a veces no es mucho cuando hay mucho pasto por acá por la zona? Vea, yo le voy a decir una cosa a todos, a su merced y a todos. Una cosa es lo que diga la norma, que reglamentariamente tiene que ser cada año, o por ejemplo con las fumigaciones, en el caso de plagas, que cada 6 meses, o en fin, hay un montón de cosas que se delimitan, ¿sí? Nunca son suficientes controles. Si usted puede reducir los tiempos en los que se hacen esas audiometrías, no lo dude. Si sus jefes la dejan, si usted ve que el presupuesto alcanza, si usted ve que la gente que tienen contratada para eso en la IPS que les hace eso, los exámenes ocupacionales, no lo duden, háganlo.
Porque primero están cuidando a la gente, ¿sí? Y segundo, entre más periódico sea un examen, pues es más fácil detectar algún problema. ¿Cómo mantienen un cuchillo afilado? Pues entre más seguido lo afile, más afilado va a estar. Lo mismo, entre más exámenes, más audiometrías, más controles usted puede hacer con ellos, más rápido va a detectar qué pasó. ¿Mm? ¿Cómo se hace una audiometría? Entonces se colocan diferentes pulsos de frecuencias y según las frecuencias que logre o no logre escuchar, pues el profesional del área determinará si usted tiene su audición al 100 o al 90 o al 70, cuántos niveles de audición perdió, como en mi caso es lo que yo les decía, un par. Entonces, igual las pruebas complementarias, pues sí se pueden hacer, ¿no? Porque no solo el problema de la sordera, sino también el problema del equilibrio y la percepción de entorno. ¿Resuelta tu duda, compañera? Bueno, sospecho que sí. Entonces aquí nos da como una tablita, pero si nosotros nos podemos bajar de esto, entonces que los que se exponen a 100 decibeles o más que semestralmente, no, bájele. Si usted lo puede hacer trimestral o cada 4 meses, bájele. Fonoaudiología, creo. Pero no estoy seguro, Yuri, pero creo que son fonoaudiólogos los que hacen eso. O por lo menos a mí me han hecho las pruebas a fonoaudiólogos. Sí, entonces, por ejemplo, está trabajadores expuestos entre 80 decibeles o menor a 82 decibeles cada 5 años. No, si usted le puede bajar a esos tiempos, bájele. A cualquier tiempo, en exámenes ocupacionales, si usted le puede bajar, bájele los tiempos. Listo, ¿cómo se hace el control de ruido? El control de ruido, miren por qué está esta pirámide así. Esta pirámide está al revés por una simple y sencilla razón, pero quiero que alguno de ustedes me diga cuál. ¿Los escucho? ¿O las escucho? Porque en lo último que hay que pensar es en lo EPP, pienso yo, como medida de prevención. ¿Es correcto? Es correcto. Entonces, Profe, lo yo pienso que lo primordial ante el ruido es, o sea, no deberíamos estar en un lugar con ruido. Entonces, pues ahí viene, o sea, empieza por la eliminación y de último por los EPP. Ya cuando se han hecho todos los filtros y aún de pronto quedan el ruido, pero pues como en las cantidades, es que no sé cómo decirle, pues todavía hay ruido, pero no en la, no en el, no, no, no que haga la misma afectación, entonces se utilizan los elementos de protección personal. Pero lo ideal es que no haya ruido, que sea eliminado para, pues para no llegar a usar esos EPPs. Exacto. Es por eso, esa es la razón. Porque la eliminación es lo primero que debemos hacer, pero es lo más importante. Por eso es la franja más ancha, la que más tiene terreno ahí en esa pirámide. ¿Sí? Es lo primero, lo primordial y en lo que nos debemos concentrar. Que la mayoría de veces se concentran es en el tema de los EPPs. No, lo primero es la eliminación del ruido. Barreras, no sé qué. Enseguida viene la sustitución, el control de ingeniería, el control administrativo y de última sí los EPPs. El control de la exposición del ruido se realiza con acciones de prevención combinadas entre la fuente del ruido, el medio de transmisión y el receptor. El objeto del control es disponer de un ambiente con un nivel de ruido aceptable por debajo del umbral permisible. Entonces usted no es que lo reduzca a 65, si usted lo puede reducir a 10, ya que está esperando, hágalo. Eliminación es el retiro del ruido peligroso o el proceso en el que se usa. Sustitución hace referencia a modificar o reemplazar las fuentes de ruido por maquinarias, herramientas, materiales menos peligrosos o modificar el proceso. Los controles de ingeniería son la forma más efectiva de reducir la exposición, pero cuando no se puede eliminar o sustituir.
Se puede aplicar en la fuente de generación o el medio de transmisión. Involucran el rediseño del equipamiento, del proceso o de la organización del trabajo y el uso de avances tecnológicos que ayudan a que el peligro del ruido y su nivel de riesgo sean contenidos o aislados de manera segura. Cuando hablamos de controles administrativos, corresponden a las modificaciones que se realican en la organización del trabajo y en el proceso o método del trabajo. Entonces, programas de capacitación y entrenamiento para el proceso de reubicación laboral o lo de rotación de personal o demás. Y por último, los EPPs, que de eso ustedes ya les debe saber a cacho hablar de EPPs desde que primer semestre. Bien, ocupaciones que pueden tener exposición de ruido: la metalurgia, los taladros, las municiones, la manufactura, los motores o turbinas, las imprentas, los compresores y un montón de cosas que ustedes se puedan imaginar. Bien, ¿cómo puedo proteger mi audición? Identificación de tareas ruidosas, uso de la protección de oídos, reporte de acciones de reducción del ruido de los equipos. O sea, hacer todo el proceso anterior. Limitar la exposición a ruidos fuertes, por eso lo del cuento de rotación de personal. Lo que pasa es que hay empresas y hay empleados a los que no les gusta la rotación de personal. Pero la rotación de personal es necesaria, sobre todo en áreas operativas. ¿Por qué? Pues para evitar los niveles de exposición, para evitar las exposiciones continuadas. En los de los martillos neumáticos hay que hacer rotación sí o sí, por ejemplo. Hay un tema ahí con la gente en las empresas le tiene miedo a las rotaciones de personal. Porque dicen que cuando la gente rota de personal y aprende a hacer de todo, después va a salir a hacerles competencia. Pues eso depende. Usted paga tan malos sueldos, y usted es tan mal patrono y trató tan mal que la gente va a salir a hacerle competencia, o usted está fidelizando a la gente y la gente aprende más y de aquí a mañana tiene, por ejemplo, un potencial gerente que sabe hacer de todo y como sabe hacer de todo, sabe mandar y entonces su empresa va a crecer. Depende de cómo usted lo aborde, ¿sí? Y el otro tema es que hay gente a la que no le gusta que la roten de trabajo para hacerse indispensable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí no me han rotado de trabajo en la universidad y les cuesta un trabajo conseguir a alguien que haga lo que haga yo. Por eso, porque no hay una rotación, que no hay un paso. Eso me conviene a mí. No le conviene al equipo de trabajo, pero... sí, y así hay muchos, entonces se fue el soldador. Paila, no hubo quien soldara esa pieza. Que se fue el diseñador. Paila, no hay quien sepa utilizar ese programa de diseño, no hay quien sepa encajar esas piezas patentadas en sus nuevos diseños, nos jodimos. Y esa no rotación, entonces, causa que la gente se quede en labores que pueden generarle problemas. Juan Andrés, te escucho. Profe, yo he visto personal que a veces se hacen como no se dejan reemplazar, ¿cierto? De pronto porque se lo ganan o qué. ¿Porque qué, Juan? No te escuché, qué pena, ¿me repites? Que se hace que no sea irreemplazable, pues en el tema de que es una pieza clave para la empresa. Claro, pero precisamente la rotación, si esa persona es clave para la empresa, pues jodido si se va. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener quien lo pueda reemplazar. Que pueda hacer siquiera lo mínimo que hace el otro. Así no lo haga igual. Y hablándolo en términos de productividad, la rotación de personal trae más beneficios que problemas. La rotación interna, ¿no? No la rotación externa, o sea, de que nos esté renunciando a la gente y estén llegando nuevos, no. La rotación interna, claro, que después no me van a confundir peras con manzanas. Listo, tener costumbres de asistir a los controles que se programen y cuidar los oídos en todo momento, ¿no? Entonces, el tema, por ejemplo, a veces de protegerse también contra el frío es importantísimo. Hay gente a la que no le gusta usar capoteras, capuchas, nada de eso y después tienen unos problemas serios.
Eh, problemas, problemas o predisposiciones patológicas, otitis media recurrente y cualquier tipo de problema fisiológico que haya. Problemas quirúrgicos, que la gente ya haya tenido cirugías, problemas farmacológicos, el consumo previo de algunas sustancias, traumatológicos, por ejemplo, por impactos en el cráneo, toxicológicos, el consumo de cigarrillo, exposición a sustancias químicas, exposición a vibraciones continuas y exposición al ruido y otras actividades, ¿no? Entonces puede que la gente no esté expuesta en el trabajo, pero esta gente a que está expuesta más en la calle. Por ejemplo, usted puede tener un entorno de trabajo hermoso, una oficina en la que no pongan ni música ni reggaetón. Y sale usted a la calle y la pitadera en la Caracas. Los aguacates a no sé cómo, que compre la promoción de las no sé qué cosas. Adriana. No, profe, que pues no solamente por eso se puede producir una pérdida de audición. Hay otros factores y pues les pongo un ejemplo y es que mi mamá sufre sordera desde como de los 13 años. Y lo que a ella le pasó fue que ella le llegó el periodo, como pues en ese tiempo, mi mamá hoy tiene 81 años. Obviamente la educación era muy diferente, ella no tenía ni idea qué era eso y ella se asustó y se metió a una quebrada en la noche, esperando que se le fuera toda, pues sí, toda la sangre y eso, y ella se metió ahí y estuvo ahí gran parte de la noche y obviamente cuando salió le dio fiebre y pues como vivían por allá en la montaña, mientras pues la sacaron al pueblo y eso, pues ella, eso le quedó como consecuencia de ese episodio. Entonces fue algo pues muy raro, pero eso le pasó a ella. La verdad no era tan raro en personas de la época, porque todo era un tabú, no se podía hablar de esos temas, o simplemente no se les daba la gana. Ahora uno le habla de educación sexual a los niños a los 4 o 5 años. Ah, sí, o sea, me refiero a que es algo que no es como muy común, ¿no? Que no, pero a ella le Digamos, pasó. en nuestra época no, Sí, pero en esa época. Profe, disculpe, de mi punto de vista, a mí pues, yo digo que es súper bueno hablar al hijo de uno ya, para que tenga conocimiento de todo, porque es que a veces los hijos de uno, por ejemplo, si uno le dice al pelado que no, que, por ejemplo, a la niña, no, que le preguntan, papi, ¿eso qué es? O sea, sobre el pene del hombre, y le dicen, no, no, eso es el muñequito, ¿qué tal? Entonces viene alguien y lo coge y le dice, no, ese es el muñequito y tal, y la terminan violando. No tienes que decirle que eso es un pene ya, tienes que hablarle claro. No nos salgamos del tema de clase, pero importante lo que decimos. Entonces, no hay que tener tabús para hablar de temas. Sí, por ejemplo, a mucha gente le incomoda hablar, y vamos a contextualizar el tema de clase, a mucha gente le incomoda hablar y que en las empresas se hable del tema de este tipo de prevenciones y que se hable de, me devuelvo, y que se hable de esto. Pensar en hablar primero de eliminación y sustitución de tecnología y en controles de ingeniería que en EVPs, eso en alguna, no, mejor dicho, usted, hay gente que la han echado por eso. Pero hay que hacerlo. Hay que empezar a romper esas barreras de esos temas que no se pueden tocar o de esas cosas que no se pueden hablar. Entonces, por ejemplo, la gente teme decirle a sus jefes que hay que hacer inversión, hay que gastar billete, que hay que meterse la mano al drill. Y esos temas, ningún tema puede ser tabú cuando hablamos de la protección de alguien. Porque acuérdense que la labor de nosotros es cuidar gente, no cuidar empresas, ni cuidar plata. La labor de nosotros es cuidar gente. Estamos mucharejos, no puede haber temas tabú, tenemos que hablar de todo. Entonces, por ejemplo, también se nos convierte a veces en un tabú el tema de la fatiga. Entonces, alguien que diga que está cansado, esté flojo, tales por cuales, no. No, la fatiga es una cosa real, el estrés es una cosa real. El matoneo entre compañeros es una cosa real. Las enfermedades ocupacionales son una cosa real y si no, no habría una tabla de 42 o 43, ya no me acuerdo cuántas son.
porque creo que hace algunos años se actualizó y se metió otra de las 42 iniciales. Tabla de riesgos, también lo busco y les confirmo. Tabla de riesgos laborales. No mentiras. De enfermedades laborales es el cuento, perdón. No es riesgo, bueno, también hay una tabla de riesgos laborales, pero es una tabla de enfermedades laborales, que son 42 o 43. Ya no me acuerdo exactamente cuántos son. Si alguien me puede sacar de la ignorancia, muchas gracias, muy querido, muy gentil y nunca cambie. Sí, la tabla son los 5 riesgos y lo de la caja y todo eso. No, estoy hablando es de la enfermedad, de la tabla de enfermedades. Que no me acuerdo exactamente cuántos son, aunque el decreto fue modificado hace poco, si no estoy mal. Y ya es un poco más extensa. Bueno. Sí, exactamente, febrero de 2023, por el cual se adiciona el título 14, la parte 8 del decreto 780 del 16, y se definen las directrices de puesta en marcha y funcionamiento del nivel de integral para las personas expuestas al asbesto. Bueno, la asbestosis se incluyeron. Entonces ahí para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Y estaban queriendo incluir también lo de COVID como enfermedad laboral. Entonces, sí, la mayoría de gente se contagió, fue en la calle, no en su casa. Entonces, ahí donde también el COVID también queda como enfermedad. Pues José nos está diciendo lo mismo. Entonces, hay un tema ahí, y es que se vuelve tabú, por ejemplo, lo que nos contaba la compañera con el cuento de su aire acondicionado. Entonces, el jefe y todo el mundo, ay, no, pero eso no, hay que hablarlo, así como hizo la compañera, hágale, hay que decirlo. ¿Sí? Y que después no digan, como dice el del circo, y después que no digan que no le avisamos, Carolina. Profe, pero yo tengo una pregunta con respecto a eso del COVID cuando estuvo la pandemia. Por ejemplo, yo trabajaba, pues, en ese tiempo en una unidad de cuidados intensivos de pacientes COVID. Sí. Y la ARL, Fuerte. la persona o sea, yo me contaminé estando en la UCI, porque la verdad nosotros nos aislaron en una casa hogar y Sí. era de la casa hogar al hospital y del hospital a la Sí, casa y tú hogar. te Yo duré contaminaste con un paciente. No, por eso sí, yo me contaminé con un paciente, pero cuando la ARL entró, porque pues ya era enfermedad laboral, la ARL me decía a mí que no, que yo me había podido contagiar en el trayecto de la casa hogar al hospital, porque pues era un pueblo y eran como 7 cuadras. Pero, o sea, me buscaron y me buscaron y me buscaron que la culpa era mía, que la culpa era... Entonces la pregunta es, No, ¿las ARL trabajan en eso, en culpar siempre al empleado o en buscar la manera de ayudar al empleado? Y al ¿Quiere fin y que le al diga la cabo, respuesta bonita o la respuesta que usted quiere escuchar? no, pues, profe, lo que pasa es que, pues, y vea que después de La año y respuesta es medio que las ARL trabajan para pagar lo mínimo posible. Entonces sí, sí, porque hasta mí, o sea, ese día me molestó la muchacha porque yo decía, pero ve que estoy enferma, que me contaminé pues veíamos 19 pacientes, 10 y más, porque ¿Eso es una pues se enfermedad moría uno, nosocomial? sí, se moría el uno y ya llegaba el otro paciente y ¿Sí? fallecía el otro paciente y metíamos el otro y así Eso es sucesivamente, una... 7, 8, 9 muertos diarios y ella todavía me decía que no, que yo me había contaminado que podía haberme contaminado era en la calle y no en la UCI. Carolina, eso es una nocosomial, es una enfermedad intrahospitalaria. Entonces ahí sí es Pero como el usted tema dice. es que las ARL trabajan para pagar lo menos posible. Ustedes no, miren, les voy a contar un caso. Con este grupo no lo he contado. Una persona como de 50 y tantos años, 52, 55, no me acuerdo en este momento. Pérdida de visión total, en el ojo izquierdo, si no estoy mal. Pérdida de visión parcial en el ojo derecho. ¿Cuánto creen que le dio la Junta Calificadora de Riesgos de Incapacidad a esta persona? Por ahí el 25%, mucho. No, tampoco, no se fueron de tan rabones, pero igual. Por ahí 50.
El 60. 65 le dieron. 65 una persona que por un ojo no ve y por el otro ve borroso. Y lo pensionaron solo con el 65% del mínimo hasta que cumplió la edad pensional. ¿Y cuántos años tienes, profe? Disculpe. No, la persona ya falleció, pero falleció por otras. Digamos que falleció a causa de su ceguera, porque terminó perdiendo la visión por el otro ojo, por el que le quedaba, y a causa de la ceguera, al descender por unas escaleras tuvo un accidente y falleció. Pero una persona así y que una junta calificadora dice que no le dé una capacidad al 100%. ¿Cuánto pagan por un pulgar? Que básicamente usted tiene, el humano es humano y evolucionó como ser humano y ser dominante porque tiene pulgar opuesto. ¿Cuánto creen que dan por un pulgar? Está muy de buena, le dan el 15. Cuando usted básicamente perdió el agarre de la mano. No, las ARL trabajan para pagar lo menos posible. Así se lo digo. Y se lo dice alguien que trabajó en una ARL. Bien. Anatomía del ojo. Vamos a ver qué alcanzamos en esta media horita porque el tiempo se nos hizo corto, pero muy productivo todo lo que ustedes han aportado a la clase. Entonces, el ojo tiene una estructura externa, que es el párpado, la pupila, la esclerótica y el iris. Y tiene una estructura interna, entonces, en los que ya hablamos del cuerpo ciliar, de la córnea, del iris, del lente, del humor vítreo, de los bastones, los conos y de todo lo que hace que nosotros veamos y de cómo se transmite esa información a través del nervio óptico. ¿Sí? Entonces, una cosa es lo que entra a nuestros ojos y otra cosa es lo que llega al cerebro, porque al cerebro llega en impulsos eléctricos. Una cosa del tema de la visión. Las cosas no son del color que nosotros las vemos. O sea, si usted, por ejemplo, esta pelada y en la foto nosotros creemos que tiene una blusa naranja. ¿No? La blusa no es naranja. La blusa es de todos los colores naranja. Que resulta que es que nosotros lo que vemos por colores es porque esa luz fue la que absorbió, el resto la rebotó. Una vaina re loca ahí de la física y la óptica. Cosas que nos pueden afectar la visión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí las salpicadoras de sustancias químicas, resequedad por falta de pausas visuales y parpadeo, cuerpos extraños que ingresan a los ojos, enfermedades virales. Por ejemplo, una cosa súper común que tenemos casi todos, aunque algunos no se hayan dado cuenta, y es esta joda de la conjuntivitis alérgica, que puede ser por causas físicas o bacterianas. ¿No se han levantado ustedes y sienten que tienen como caspita en los párpados? Sí, a veces uno sale como... Bienvenido al mundo de la conjuntivitis alérgica. Muy bien. Entonces, consultar al médico, usar gafas, usar humectantes visuales, usar gafas con filtros. La mayoría de la gente que sufrimos de conjuntivitis alérgica nos volvemos fotofóbicos. O sea, tenemos que estar usando gafas. ¿Por qué se volvieron tan ¿cómo le digo? Tan comunes las gafas estas que se oscurecen con el sol? Las gafas fotosensibles, los lentes fotosensibles. Transition. Lentes fotosensibles porque Transition es una marca. Es como cuando uno dice vodka y vodka no es, vodka es la marca, es un cargador. Transition no es una marca. Los lentes fotosensibles se volvieron populares por una simple y sencilla razón. Que la mayoría de la gente se volvió fotofóbica. Y mucha gente que no usa gafas sufre de dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque la fotofobia da migraña. Es una de las 70 causas de la migraña. 70. Entonces
Entonces ahí para que lo tengan, ahí para que lo tengan en cuenta, ¿no? Que el tema de la protección visual es importantísimo. Miopía, que es lo que tengo yo, no veo de lejos. Astigmatismo, visión distorsionada, o sea, no ve claro ni lejos ni cerca. Hipermetropía, de lejos ve perfecto, pero de cerca no ve ni por la familia. Y la presbicia es la mala visión de cerca después de los 40 años por efecto del envejecimiento. Profe, yo he visto señores que cogen el celular y lo colocan como entre más lejos, así, no sé, yo he visto mi abuela, cogía el celular y no lo cogía así como otros que lo cogen cerquita, sino hipermetropía. Ahí ¿Cómo? está, de cerca no ven un carajo, pero cuando las cosas están lejos ven mejor. Eso se llama hipermetropía. Ahí está, ahí lo saco de la duda. Riesgos visuales de los usuarios de computador. ¿Cuántos de ustedes utilizan el modo nocturno en sus celulares? O en sus computadores. Adriana. Edgar. Yo sí lo utilizo. José Alejandro, ¿solo era para decirme que sí o querían hablar algo? No, sí, profe, hasta en el Facebook lo utilizo. Claro, el modo nocturno es de las mejores cosas que se han podido inventar para cuidar los ojos. Y hay unos genios que no ven y entonces le suben el brillo a las cosas, ¿no? Esperen porque me devolví. Mira para el otro lado. Ya. Entonces, más de que algo está mal, ¿sí? Entonces, pesadez ocular en los párpados, visión borrosa, enrojecimiento, resequedad ocular, fotosensibilidad, que es lo que les está hablando, que es la molestia a la luz, sensación de rinilla en los ojos, esos eran los síntomas oculares. Y no oculares, dolor de cabeza, ahí está lo que yo les decía, la migraña, dolor en el cuello y la espalda, dolor en las articulaciones de las manos y sensación de alta fatiga. Riesgos ambientales, entonces, relación inadecuada de brillos, ventilación artificial o climatización artificial, niveles de iluminación, contraste y brillo en las pantallas inadecuados, por eso aquí nos hablamos de que cuando corregimos para mejorar la visión, las imágenes que ofrecen las pantallas que no presentan parpadeos ni distorsiones son mucho mejores, obviamente. Por eso, ¿por qué le dicen a uno que no lea en un bus? Porque la imagen no es estable, por eso le dicen a usted que no lea en un vehículo. ¿Sí? Y la posición y la iluminación con respecto a. Se marea. Pues claro, el ojo se está adaptando al movimiento y tiene que saberse a un enfoque cercano. No es como cuando usted va corriendo que se adapta a un enfoque lejano. Entre más cerca el enfoque, más difícil de adaptar el ojo con la velocidad necesaria. Distancias de trabajo inadecuadas, luces fluorescentes directas, lámparas sobre la superficie de trabajo. Entonces, ojo, para eso hay una vaina que se llama el luxómetro. Usted tiene que medir cuánto es. Pero es que la gente no sabe ni siquiera, y me imagino que ustedes de pronto tampoco, ojalá algunos sí, no saben ni siquiera comprar un bombillo para su casa. ¿Cuál es el factor primordial para ustedes escoger un bombillo ahorrador? ¿Cuál es el factor primordial a tener en cuenta para escoger un bombillo ahorrador, chatos? No todos a la vez. Para ahorrar dinero, pero pues esa no debería ser la única. No, y ese no es el factor principal. Eso, ese no es el factor principal, pero es una de las cosas. Y la otra es por la intensidad de la luz. Hay una luz amarilla y una luz blanca, ¿no? Ay, más o menos.
No, ni los kilovatios, José, sí, el tipo de iluminación, pero sé más específico. Edgar, te escucho. Podría ser los watts y el área como tal que cubre cada bombilla al metro cuadrado. ¡Ah, le pegó Fernando! Fernando, ilumínanos. Señor, son Que los suene lúmenes, chistoso por lo que... o lúmenes más el espacio que piensa proveer de luz, ¿no? No todos los lúmenes Correcto. tienen que ser, no son los adecuados, todo depende ese espacio. Si usted escoge un bombillo por bateaje, entonces usted escoge un bombillo de 20 vatios o de 16 vatios o de 8 vatios, pero ese pinche bombillo no le da a usted más de 700 lumens. Traduzcámoslo en palabras coloquiales y me perdonan la grosería, esa vaina no alumbra un culo. Usted tiene que escoger un bombillo que consuma un bateaje bajo, pero que mínimo, mal que le vaya, le dé 1200 lumens. Cualquier cosa por debajo de eso, baila, usted tiene una iluminación deficiente. Y cualquier cosa por arriba de los 1500 lumens, siempre y cuando el espacio sea pequeño, baila, usted está sobreiluminando. Por eso es tan importante lo que dice Fernando, que es el espacio. Si usted no va a poner un bombillo de 1200 lumens a 6 metros de altura en un hangar. No sé si Fernando es el que es de Aerocivil, pero se me vino a la mente el ejemplo. Si no va a poner un bombillo de 1200 lúmenes en un hangar, esa joda tiene que tener mínimo 2000, 2500 para que cuando usted esté en el piso le lleguen 1200 lumens. ¿Sí me hago entender? Pero si usted pone esos 2500 lumens a 2,5 metros del piso, parce, esa joda es un solar artificial. Eso no se utiliza sino para iluminación de grabaciones y esa vaina, y eso solo se utiliza minutos. Porque los fotógrafos y toda esa gente a veces son súper hipersensibles a la luz por tanta exposición por esas luces tan intensas? Que porque la fotografía queda iluminada como si el Photoshop no pudiera hacer eso mismo sin necesidad de joderse los ojos. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, esos son los dos factores más importantes. No el dinero, no el bateaje. Los lumens, que es la cantidad de luz que llega, ¿sí? Y el espacio, que a haber un espacio más grande, más lumens, para que alcance a tener cobertura. A más altura, más lumens. O a más espacio, hay que dividir más la iluminación. Entonces, no podemos poner un bombillo de 2000 lumens, sino hay que poner 3 bombillos de 1200, y uno hay que poner en el centro, otro en la esquina, otro en el otro, y también hay que tener en cuenta, aquí le entra iluminación artificial, entonces aquí no hay que poner un bombillo de tanto, porque entre la iluminación artificial y un bombillo de bajos lumens, ahí están los 1200 lumens, sale para pintura, siguiente espacio. Entonces, es muy importante y cada espacio se debe tratar, ¿sí? Pero en las casas regularmente, y sobre todo de noche, un bombillo de 1200 lumens es lo mejor. Bien, ¿cuál es el problema con eso? Volvemos al cuento de los tabúes. Un bombillo ahorrador de buena marca y que dure puede estar costando 20, 25 mil pesos de 1200 lumens. Uy, pero eso tan caro. Y usted va a ver, y ese bombillo le puede durar 5 años. Yo tengo un bombillo acá en mi casa. Ese bombillo tiene 13 años. Ojo, 13 años. En el momento en que yo lo compré me costó 16 mil pesos. O sea, hagan cuentas cuánto eran 16 mil pesos hace 13 años. Pero todo lo que me he ahorrado en andar cambiando bombillos chimborrios de 4 mil pesos del de uno, pues con eso ya compraría otros bombillos más. Entonces, los gastos hay que mirarlos a largo. Perdón, las inversiones en equipos adecuados hay que mirarlas a largo plazo. Cuando se las mira a largo plazo, se va a dar cuenta que son re baratas. Bien. Recomendaciones.
Entonces, hacer pausas y en esas pausas mirar a lo lejos y cambiar el sistema, sí, el sistema visual. Entonces, usted está mirando así cerca, entonces tiene que estar, mirar un rato, mirar a lo lejos. ¿Para qué? Para cambiar ese enfoque, ¿no? Las distancias de trabajo a las pantallas, 40 centímetros sería lo recomendado, pero la mayoría de personas no podemos mantener esas distancias. Y parpadear seguido. Hay gente que se esfuerza en no parpadear. No tengo ni idea por qué. Malas costumbres que tenemos nosotros. Denme un segundo, niños, que se quiere petatear esta vaina. Más recomendaciones, cuidar las condiciones de trabajo, entonces el brillo en lo mínimo lo posible y el máximo contraste en las pantallas, celulares, computadores y demás equipos. Uso de corrección, entonces el control anual, ajustar la formulación de las gafas deben ser de cambio anual. Y alimentación equilibrada, sobre todo rico en vitamina A, que fortalece la retina, los tejidos nerviosos y demás. ¿Qué tiene vitamina A? A ver, los escucho. Chicos. ¿Cómo es la pregunta, profe? ¿Qué cosas tienen vitamina A? Picuelos nos los han dicho toda La energía vida. solar. Sí, pero la energía solar lo que hace es estimular la absorción de vitamina D. Toda la vida nos han dicho qué es lo que tiene vitamina A. Eso es biología de 8º grado. Los carotenoides, ¿qué son los carotenoides? Profe, la leche, el suero. No, señor, eso es vitamina D, no vitamina A. La vitamina A, todo lo que sea rojito o anaranjado, niños. No te escuché porque hay mucho viento en tu micrófono. Zanahoria. Sí, por eso, todo lo que sea rojito o anaranjado, eso es vitamina A. Todo lo que sea rojito o anaranjado. Entonces, esa yuca rara que comen por allá en la costa, el talñame, la uyama, el mango, la zanahoria, los pimientos, los frutos rojos, la naranja, la berenjena. Esa vaina también. No sé quién en su sano juicio come eso, pero pues sí existe y si alguno se lo quiere comer, pues eso también es. Sí, algunos derivados lácteos la tienen, pero no es un aporte tan grande el de los derivados lácteos, la mantequilla y la nata a la vitamina A como el de las frutas que ya mencionamos. ¿Listo? Y algunos frutos del mar. No, el aporte más amplio es de vitamina A es en las frutas y las verduras. Sí, que hay un montón de cosas que tienen vitamina A, pero pues es en bajas proporciones. Por ejemplo, hay una cosa y a propósito, nuestra amiga con lo del tema de los resfriados por el cambio ¿de qué? De temperaturas en su oficina y los que tengan ese problema de cambios de temperaturas bruscos. Chao leche, chao azúcares. Y si no, van a vivir mocosos el resto de sus días. Pues, si tienen ese problema con los cambios de temperatura por las climatizaciones artificiales, chao leche y chao derivados lácteos y chao azúcares. Porque por las proteínas y los carbohidratos que tienen estos dos productos, ustedes van a producir más mocos. A un niño cuando está resfriado, lo peor que pueden hacer es darle leche y darle dulce. Que se va a resfriar más. Y eso no lo digo yo, eso lo dicen los médicos, eso lo dice la ciencia y pues ahí le dejo la recomendación. Por ahí quedan unas fuentes y increíblemente no sé cómo, pero logramos ver toda la presentación sin andar corriendo tanto. Obviamente hay algunas cosas que olvidé porque las vimos en el video o porque ya las habíamos conversado dentro de los aportes que ustedes han hecho. Entonces, niños y niñas, dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias. Que nos vamos a pasear a los niños en su día. Ok, quienes tengan esa posibilidad, chévere. La infancia, ellos no tienen sino una sola infancia, entonces los que pueden aprovechen esa infancia de sus hijos.
¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias acerca de la clase? Ya saben, los que tengan problemas con Classroom, trataré de resolverlos entre miércoles posiblemente, y si no jueves. Creería yo que de aquí a allá, aspirando a que Google me conteste mi reclamación y la haga positiva y me devuelva mi cuenta, poder arreglar todo lo de Classroom y demás. Les agradezco por su paciencia. Yo sé que hoy no estuve muy concentrado ni estuve muy activo en clase. Chicuelos y chicuelas, que tengan una feliz tarde, un excelente fin de semana y nos vemos el sábado. Feliz tarde y que estén muy bien y bendiciones para todos. Ok. Amén, profe, gracias y que recupere toda su información. Gracias, profe, que esté muy bien. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profesor.